¿Qué tal, amigos? Nos encontramos una vez más, como siempre. Vamos a continuar con nuestra reflexión en torno al capítulo 4. Quedarían dos sesiones, dos encuentros, a propósito del capítulo 4, el capítulo que es tan rico en contenido, tan rico en cuanto a las ideas, lo que contiene a propósito del amor en el matrimonio, que es precisamente como lo titula el Papa en su exhortación apostólica Amoris Laetitia. Vamos a ver ahora unos versículos del 136 al 152. Aquí habla de dos temas fundamentalmente que obviamente están relacionados directamente con el tema del amor en el matrimonio, que es el tema del diálogo, fundamental, importantísimo, y el tema del amor apasionado, así le llama el Papa. Dos aspectos que vale la pena tener en cuenta precisamente porque forman parte de la riqueza lo que podemos llamar el dinamismo del amor en el matrimonio. Empezamos entonces con el diálogo, el tema del diálogo. Después de las reflexiones anteriores, a propósito también del amor, el Papa afronta este tema que es, repito, lo he mencionado, fundamental en la vida de los esposos, el diálogo. El Papa comienza afirmando en el número 136, diciendo: el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar, pero supone un largo y esforzado aprendizaje. Como siempre, el Papa habla con mucha propiedad y no le faltan ni le sobran palabras ni ideas. Una forma privilegiada e indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de un aspecto que hay cosas que son indispensables, ¿sí? Cosas que se necesitan para tener la realización de algo, pero no necesariamente que sean privilegiadas, es decir, que sean lo máximo, ¿no? Puede haber elementos que simplemente sirvan como sustento de una realidad que se tiene que vivir. En cambio, cuando habla de algo indispensable, pero privilegiado, quiere decir que no solamente es una realidad que va a ayudar muchísimo a la realización, en este caso del matrimonio, por supuesto, sino que es algo que va a enriquecer y que se puede utilizar o se puede aprovechar como algo muy, muy especial. Cuando decimos que algo es privilegiado, quiere decir que tiene una dimensión muy, muy, muy fuerte, muy, muy rica en contenido, ¿verdad? Y que pues vale la pena aprovecharlo. Entonces, cuando hablamos del diálogo, cuando el Papa habla del diálogo, desde luego no está hablando de una realidad que no se conozca, es fundamental, pero hablar en estos términos, forma privilegiada e indispensable, ya nos da la dimensión de lo que debe ser el diálogo. Dice, para vivir, expresar y madurar el amor. Entonces, el amor no es algo estático, el amor no es algo que ya se dé o se dio y se tiene ahí, es algo que se vive, el amor es vida. Entonces, por tanto, es un estar realizando continuamente en alguna forma. Y luego hay que expresar. El amor es invisible, el amor no se ve. Se ven los signos del amor, se ven las expresiones precisamente en el diálogo. El diálogo sería una de estas expresiones de amor, ¿verdad? Por eso dice expresar y madurar el amor. En ese sentido, si es una vida, si es algo que tiene un dinamismo, el dinamismo va en la línea del crecimiento. Entonces, ese crecimiento es para madurar el amor. Y luego insiste que el diálogo no solamente se da para la vida familiar, matrimonial, sino también familiar. Y luego también supone un largo
y esforzado aprendizaje. Hay que partir del dato que efectivamente el diálogo no es nada fácil. ¿Sí? De hecho, con muchísima frecuencia, los problemas que se van generando en la dinámica o en el dinamismo de una pareja, precisamente resultan por falta de diálogo, un verdadero diálogo. Entonces, este tema yo lo he abordado anteriormente, por ejemplo, en la charla número 15 y en la charla 16, muy al principio de estas, bueno, no muy al principio, pero al principio de esta serie de charlas que hemos estado teniendo. Y entonces, este tema es necesario, y lo manejaba yo así, como algo que tiene que estar presente en la vida de la pareja, no necesariamente, más bien, no solamente cuando existen problemas o desencuentros. Quizás es cuando más urge el diálogo y muy probablemente es cuando menos existe ese diálogo. Cuando hay problemas, cuando hay pleitos, cuando hay enojos, cuando hay desencuentros, que la pareja, pues evidentemente cada quien de la pareja se encierra en su propio egoísmo, en su propio silencio y no platican, no hablan, no dialogan. Entonces, el diálogo tiene que ir en la línea de lo cotidiano de la pareja. Dialogar sobre lo cotidiano. Pero, ojo, el diálogo en el matrimonio tiene que tener una característica muy peculiar. No se trata de un intercambio de opiniones, no se trata de una información objetiva de las cosas, ¿sí? Sino más bien, habría que decirlo, de una información subjetiva. Es decir, el diálogo significa abrir el corazón. Nadie puede conocer nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, frustraciones, etcétera, todo lo que llevamos en el corazón y que evidentemente al ir viviendo van generando una serie de reacciones, las cosas van generando una serie de reacciones en nuestro interior. Nadie puede conocer eso si nosotros no lo manifestamos, si no lo decimos a los demás, ¿verdad? Entonces, es muy importante el partir de esa manifestación, o si se quiere manejar con otra palabra que es hasta más, diríamos, expresiva en su contenido, una revelación de lo que hay en el corazón. La otra persona o nadie puede conocer lo que hay en el corazón si nosotros, cada uno, no lo decimos. Entonces, el diálogo tiene que partir de esa realidad, pero tiene que partir también entonces de la necesidad de una escucha diferente. No es lo mismo cuando a mí me explican, o a cualquiera de nosotros nos explican una realidad, cualquiera que sea, y nos la tratan de explicar y tratamos de entenderla con la mente, ¿sí? No, eso no es decir, el verdadero diálogo en este sentido no es escuchar con la mente, sino con el corazón también. Y entonces, poner el sentimiento, que a veces pudiera parecer, ahí es también una dificultad para el diálogo, poner el sentimiento al servicio, es decir, lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que me hace eco en mi corazón, en mi interior, ¿verdad? En contacto con lo que le hace eco al corazón de la otra persona. Esto también tiene su grado de dificultad. En primer lugar, como dice el Papa, requiere de un esforzado y largo aprendizaje, pero además significa que mucha gente lo ve como algo que, pues es muchos lo ven como grotesco, ¿no? Es decir, ponerse sentimentaloides. No es ponerse sentimental. Y sobre todo a los hombres nos cuesta mucho trabajo aceptar esta dimensión, ¿verdad? De entrar en contacto a partir de los sentimientos. Entonces, ¿eso qué implica? Implica, dentro del largo aprendizaje, el saber entender, el saber percibir cuáles son nuestros sentimientos. Muchas veces un obstáculo para el diálogo significa el no saber cómo expresar esos sentimientos, ¿sí? El no tener un lenguaje adecuado. Hay que aprenderlo.
¿verdad? Ordinariamente la gente dice, le pregunta uno a la gente, ¿cómo estás? Bien o mal. Y no salen de ahí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Tienes algún problema? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no saben manejar. Pueden tal vez expresar o entender o ubicar el problema, pero no saben cómo expresar lo que van sintiendo, cómo van reaccionando ante ese problema. Primer aspecto, saber ubicar el tipo de sentimientos que se tiene. La otra cuestión, es importante el ubicar también, claro, eso lo tiene que hacer cada quien, con un poco de introspección, de reflexión interior, ubicar la intensidad del sentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuando una persona trata de expresar lo que vive, lo que lleva en el corazón, pues no es lo mismo decir, por ejemplo, por decir algún ejemplo, la tristeza. No es lo mismo decir estoy triste porque se murió mi perrito, que estoy triste porque se murió mi mamá. Digo, cambia notablemente el asunto, aunque las dos situaciones nos den una tristeza, o estoy triste porque tengo una noticia que me ha afectado, etcétera, ¿no? He perdido el trabajo, en fin, puede haber muchas cosas que incidan en nuestro corazón en diferentes ángulos, pero también hay que saber ubicar eso. Y luego la intensidad. Y luego también saberle expresar. Con mucha frecuencia no se sabe expresar cómo es una realidad, un sentimiento, una vivencia. Y sí, efectivamente cuesta mucho trabajo. Hay cosas que no se saben expresar, ¿sí? Todo aquello que forma parte, tengo idea de que ya en algún momento también lo dije en alguna de estas charlas, todo aquello que forma parte de la experiencia personal, con mucha frecuencia es muy difícil de explicar, ¿sí? Pongo un ejemplo que siempre a mí me gusta porque fue una experiencia curiosa para ilustrar esto. En una ocasión, un amigo mío italiano, estaba yo en Italia, me preguntaba a propósito de si en México teníamos fruta. Yo le dije toda, dijo prácticamente, ¿no? Y como cuál me dijo, pues empecé a mencionarle las frutas, diferentes frutas que se me ocurrieron, y mencioné los mangos. Al mencionar los mangos me dice, el mango, he oído hablar de los mangos. ¿A qué saben? ¿Cómo explica uno a qué sabe un mango? A alguien que nunca lo ha probado. Es re difícil, ¿no? Entonces, no podemos decir, pues sí, tiene un sabor amarillito. No es amarillito, el mango es amarillo, pero no el sabor. Es un sabor agridulce, pues sí, los chamois también son agridulces y no son mangos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se ha vivido una experiencia común, es muy difícil llegar a entender lo que la otra persona nos está diciendo. Si yo ahorita les digo esto que estoy comiendo sabe a mango y ustedes lo han probado, me entienden perfectamente, no necesito mayor explicación. Por eso, el diálogo en la vida de la pareja es muy importante que se base en experiencias comunes. Si cada quien vive su vida separada, como digo comúnmente, cada chango en su mecate o cada perico en su percha, pues evidentemente no van a tener experiencias comunes, no van a tener algo que les permita entenderse y obviamente alcanzarse en el sentimiento de uno con el otro. Por eso, ahí es donde habla el Papa, del largo y esforzado aprendizaje. Una vez que se vive esto, entonces se puede llegar a tener esa comunión interna, esa verdadera comunión. Como decimos, o dicen actualmente, es cuando las personas hacen clic, ¿verdad? Embonan en sus sentimientos, ¿no? Entonces, es necesario hacer en la vida, en el tiempo de la jornada de cada día, un tiempo, un espacio para el diálogo, ¿verdad? Entonces, ese espacio no solamente hay que hacerlo en el tiempo, es decir, dedicarle un ratito al diálogo, tampoco se trata de platicar 7 horas o 2 horas, un ratito, y un ratito es un ratito, ¿sí?
pero en el cual puedan los corazones entrar en una verdadera comunión. Ese espacio hay que hacerlo en el corazón, es donde primero hay que hacerlo. Por eso el Papa dice también, al número 137 de la exhortación, dice, darse tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba, sin interrupciones, sin preguntas, sin cuestionamientos, etc. Esto implica, dice el Papa, hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente, despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino simplemente ser escuchado. Esto sucede con mucha frecuencia más con la mujer. La mujer piensa más que el hombre en voz alta. Entonces muchas veces habla, expresa lo que lleva en su corazón y hay que sintonizar con esta expresión. Y el hombre es muy dado a dar soluciones. Somos muy dados a decir, bueno, pues mira, hazle así y así, veo que tu problema es... No, a veces no está pidiendo ni soluciones, ni explicaciones de su problema, ni por qué es, simplemente ser escuchado. Eso es muy importante, eso es sumamente importante. Entonces el diálogo conlleva una dosis especialísima de escucha. Entonces esto lleva a la unidad, ¿sí? Que no es uniformidad. El diálogo no quiere decir que los dos tengan que seguir sintiendo igual, porque van a seguir sintiendo cada uno. Uno es hombre, otro es mujer, cada quien reacciona de diferente manera ante los estímulos externos, cada quien va a seguir pensando diferente, etc. No es la uniformidad, ¿sí? Sino el enriquecimiento mutuo por razón de la comunión que genera el diálogo. Entonces ya no son dos personas ajenas, que es muy común expresar ¿quién te entiende? Dice, ¿no? Y la mujer dice, ¿quién entiende a los hombres? Y el hombre dice, ¿quién entiende a las mujeres? Y no es que no se puedan entender, sino que hay que saber entender. Hay que aprender a entender, ¿verdad? Y entonces poder entrar en el corazón del otro a través de su palabra. Por eso la palabra diálogo, que viene del griego, viene de dia y logos, que significa a través de la palabra. Eso significa diálogo. Entonces, a través de la palabra se puede entrar en el corazón del otro y utilizar, como mencionaba, el lenguaje adecuado. El Papa menciona, en número 139, dice, es posible que de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis que nos enriquezca a los dos. La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad, sino una unidad en la diversidad o una diversidad reconciliada. Hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. Muchas veces hay la tentación, querer ser iguales. Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro, aunque el contenido sea exigente, claro. Muchas discusiones, continúa el Papa, muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves, y eso es también real. Con mucha frecuencia las parejas se pelean por verdaderas y auténticas tonterías. Y entonces ponen en cuestionamiento y en peligro su propia relación de amor, ¿sí? La propia comprensión y la comunión recíproca. Por tonterías, por cosas que no valen la pena, pero se pelean. Entonces dice el Papa, muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo. Sabias palabras también. El diálogo, por supuesto, no es una competencia, aunque necesite, desde luego, fundarse en las propias convicciones. Por eso dice el Papa, superar la fragilidad que nos lleva a tenerle miedo al otro, como si fuera un competidor. Es muy importante fundar la propia seguridad en decisiones profundas, convicciones o valores, y no en ganar una discusión
o en que nos den la razón. Entonces, es una idea, así son unas cuantas ideas muy interesantes, muy importantes, muy ricas en contenido, las que nos ofrece el Santo Padre en su reflexión a propósito del diálogo. Yo terminaría diciendo esta frase, que me parece muy significativa, dice: el diálogo es a la relación de la pareja lo que el oxígeno a los pulmones. Sin esto se mueren. Si no tenemos oxígeno, nos morimos. Si no hay diálogo, el amor se muere. El otro tema que menciona, que trata, que aborda el Papa, es el tema del amor apasionado. Un tema que no podía faltar, por supuesto, en los comentarios del Papa Francisco sobre el tema del amor humano, y es el tema de la sexualidad en el matrimonio. Durante mucho tiempo se trató la sexualidad como un tema tabú, como un tema del que prácticamente no se hablaba, ¿sí? O se hablaba muy veladamente, al menos en los contextos eclesiales. Se partía del concepto quizás del origen agustiniano, pero mal entendido, no le echamos la culpa totalmente a San Agustín, un origen que viene, repito, de San Agustín, de Plotino, de que él, siguiendo la filosofía de Platón, afirmaba que la plenitud estaba en Dios, por supuesto, y tiene razón, ¿sí? Pero se entendían como que había una especie de contraposición o gradación entre, Platón decía, la idea subsistente, por eso se habla del idealismo platónico, y la materia. Para ellos, para Platón en primer lugar, y después para San Agustín, pero repito, mal entendido San Agustín, ¿sí? Que era una mente súper privilegiada, mal entendido, que después se tergiversó todo este planteamiento. Entonces se veía como que lo perfecto era lo espiritual y obviamente Dios. Y lo más imperfecto, y por tanto dentro de una perspectiva de moralidad, el pecado era la materia, ¿sí? El pecado, lo material. Y entonces, evidentemente, pues prácticamente, inclusive decían, de la naturaleza dañada, el ser humano precisamente sexuado, es decir, con esa caracterización de su propia creación, hecha por Dios, imagínense, y decir que es malo, pues no, ¿verdad? Entonces, se veía en esa perspectiva, repito, como una especie de contraposición. ¿En qué consistía entonces la superación? En ir negando lo material, la materia, con todo lo que conlleva, en primerísimo lugar, la sexualidad. Entonces no se hablaba, por ejemplo, si se hablaba de espiritualidad o se hablaba de santificación o todo eso, se hablaba de haber superado todos esos aspectos, prácticamente casi haberlos ignorado, haberlos hecho un lado absoluta y totalmente, lo cual pues es simplemente una quimera, no se puede, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía entonces el proceso de perfección? En ir subiendo, en irse haciendo más espirituales. De ahí viene también toda esa idea que se manejó, no digo que esté equivocada, pero cuando se entiende en esta perspectiva, sí es muy parcial, el entender el ascetismo en esa perspectiva. ¿Verdad? Se hablaba de ascesis, del ascetismo y de la mística, como dos aspectos o dos momentos o dos procesos en el único proceso proceso de crecimiento de la espiritualidad y por tanto de la fe. No son procesos que se deban entender en esta perspectiva, ¿verdad? Inclusive los ascetas, pues obviamente tenían que ser gente extraordinariamente delgada. Mientras menos materia tuvieran, pues pobres de los gorditos, ¿verdad? Porque entonces ya estaban casi condenados a que no podían vivir una espiritualidad. Estoy exagerando el asunto, ¿no? Pero entonces hay que partir de un realismo. Todo ser humano es un ser sexuado. Todo ser humano tiene como característica el ser hombre, ser mujer, aunque hoy plantean de la ideología que se puede ser muchas cosas, no nos metemos en esto que es absurdo, pero hay que partir de que la sexualidad es una realidad.
y una realidad que forma parte de la dinámica del matrimonio, ¿sí? Por esta razón, empieza el Papa mencionando en su comentario que al Concilio Vaticano II, que afirma, dice, el amor conyugal abarca el bien de toda la persona y, por tanto, puede enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del cuerpo y del espíritu y ennoblecerlas como signos especiales de la amistad conyugal. Por eso se pregunta, ¿por qué entonces no nos detenemos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio? Y centramos en el mundo de las emociones. Y el Papa estas emociones las califica como pasiones. El ser humano es un viviente de esta tierra y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. Expresión del Papa. Entonces, el sentimiento básico al inicio de un amor conyugal siempre es el enamoramiento. El sentimiento que hace que las dos personas se atraigan mutuamente, se deseen, se agraden, es el sentimiento de la sexualidad, es decir, el sentimiento que brota de una sexualidad. Y entonces, por eso se habla la palabra, ¿verdad? Es emocionante. Cuando hablamos de algo emocionante, es algo interesante, algo bello, algo que atrae, ¿verdad? Que provoca una emoción, lógico, ¿sí? Todo ser, el ser de la persona, vibra atraído por la presencia del otro, es el enamoramiento. De ahí brota, entonces, lo que el Papa llama el amor apasionado, ¿sí? Los afectos, nos dice el Papa, no son ni buenos ni malos, ¿sí? No pueden tener una moralidad porque son reacciones espontáneas que se van dando. Y entonces su bondad o maldad moral dependen del manejo que se haga de la persona humana libre y voluntariamente. El Papa afirma, dice, experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Es cierto, todas las cosas van provocando en nosotros emociones, sentimientos, situaciones emotivas, pues. Y esas situaciones no tienen una moralidad, pero nos pueden llevar a actuar bien, pueden ser ocasión, oportunidad de hacer el bien, o pueden ser también ocasión de fallar, de hacer el mal, ¿verdad? Entonces, pero no hay que engañarse en cuanto a los sentimientos. Por eso afirma el Papa, creer que somos buenos solo porque sentimos cosas es un tremendo engaño. Hay gente que efectivamente, al contrario, dice, yo soy malo porque tengo estos sentimientos malos. No, alguien dice, yo soy muy enojón. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que me hacen enojar. Pues a todos nos hacen enojar muchas cosas. Y si no hay cosas que nos hagan enojar, pues no nos enojamos, ¿verdad? Hay personas, dice el Papa, que se sienten capaces de un gran amor solo porque tienen una gran necesidad de afecto, pero no saben luchar por la felicidad de los demás y viven encerrados en sus propios deseos. Fíjense cómo el sentimiento puede equivocar las cosas y hacer que la persona se centre en sí misma. En este caso, los sentimientos distraen de los grandes valores y ocultan un egocentrismo que no hace posible cultivar una vida sana y feliz en familia. Entonces, cuidado con eso. Los sentimientos puede ser, yo siento esto, entonces necesito ver cómo puedo yo satisfacer este sentimiento o darle cauce. Y muchas veces el darle cauce es en función de uno mismo, ¿no? Y entonces, ha sido muy frecuente acusar a la Iglesia de que obstaculiza la alegría, la felicidad, especialmente de la sexualidad. Como que la Iglesia fuera enemiga de la sexualidad. ¿Sí? Y entonces el Papa responde, la Iglesia con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí
donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino, nos dice en el número 147. Hay gente, y seguro que existe todavía, que piensa totalmente lo contrario. Hay gente que todavía sigue descartando que la Iglesia hable de sexualidad y sobre todo que hable de alegría, de felicidad a partir de la vivencia de la sexualidad. Por eso muchas veces, tristemente, pues cuestionan los argumentos del Papa. Pero él responde y lo hace, curiosamente, citando al Papa Benedicto XVI. Dice, en palabras del Papa Benedicto, las pone aquí: si bien no han faltado exageraciones, esto es palabra del Papa Benedicto, o ascetismos desviados en el cristianismo, lo que mencionaba yo hace un momento, a propósito de la mala interpretación del planteamiento platónico de San Agustín, verá, dice, ascetismos desviados en el cristianismo, la enseñanza oficial de la Iglesia, fiel a las Escrituras, no rechazó el eros como tal, sino que declaró guerra a su desviación destructora, puesto que la falsa divinización del eros lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia ha rechazado? El libertinaje, la tergiversación, la caricaturización del amor, de la sexualidad, el poner la sexualidad por encima de cualquier otra realidad, ¿verdad? Y entonces volverla o convertirla en una vivencia que va enfocada al propio egoísmo, al egocentrismo, como dice el Santo Padre, ¿verdad? Entonces, cuando el amor se limita a los afectos, la persona que lo siente se convierte entonces en el centro de esa relación amorosa. No solamente son los afectos, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que las emociones, las pasiones, etcétera, tienen que estar enfocadas a la decisión fundamental de la persona en el matrimonio, que es: tú me interesas, tú eres el centro de mi vida, yo he optado por ti integralmente, y esto en forma recíproca. Y eso implica que a partir del sacramento del matrimonio, ellos que son la materia, los esposos que son la materia, ¿verdad?, utilizando los términos teológicos del sacramento, la materia del sacramento del matrimonio, entonces pueden legítimamente encontrar la alegría, la felicidad en el encuentro sexual. De verdad, dice el Papa, se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar. No implica renunciar a instantes de intenso gozo, sino asumirlos como entretejidos con otros momentos de entrega generosa, de espera paciente, de cansancio inevitable, de esfuerzo por un ideal. La vida en familia es todo eso y merece ser vivida entera, sin cortes, sin limitaciones, ¿verdad? Entonces, el Concilio Vaticano, en la Gaudium et Spes, afirma que los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, dice el concilio, y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. Por eso el Papa continúa: todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata en modo alguno de poner en cuestión esa necesidad, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Aquí casi dan ganas de callarse uno y dejar nada más que el Papa hable, porque tiene toda esa riqueza y esa sabiduría y objetividad, pues,
con la que debemos entender todas estas realidades. Menciono nuevamente al Papa, dice, la sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor. En este contexto, el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad, no como algo que hay que hacer a un lado, como algo que apoya el don recíproco de las personas. Y así el Papa termina diciendo en el número 152, entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como un don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. ¡Qué maravilla! Siendo, continúa el Papa, una pasión sublimada por un amor que admira la dignidad del otro, llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa, que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano, y así, por un momento, se siente que la existencia humana ha sido un éxito. Creo que con estas palabras podemos cerrar esta reflexión, que aunque es realmente, dada la complejidad y la amplitud del tema, pues resulta breve, pero muy rica en contenido. El Papa nos ofrece una verdad muy grande, una realidad que hay que descubrir, que sobre todo, como dice al principio, hay que vivirla para ir encontrando una madurez, una plenitud. Esto es lo que menciona el Papa a propósito del amor apasionado. Y entonces, pues dejamos así para la reflexión. Ojalá que quienes se interesan por estos temas y les interese vivir más intensa y profundamente esto y entenderlo más profundamente, pues lo reflexionen, que se abran a la dimensión del diálogo entre ellos, diálogo exclusivo, íntimo, profundo entre los esposos, y a este diálogo de comunicación corporal que es la sexualidad en el matrimonio. Ahora, continuando con las respuestas, o más bien comentario a lo que nos han enviado de diferentes lugares, pues menciono simplemente, hemos recibido algunas felicitaciones por las charlas de Judith Esiquio. Gabriela Contreras nos envía saludos desde Veracruz, muchas gracias. Fidel Márquez también envía saludos desde Colombia, y Rita Muñoz agradece las reflexiones. Gracias a todos ustedes, y como de parte mía, hago también el voto de que sean verdaderamente provechosas, que eso es lo más importante. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, dice aquí, ¿por qué es importante tener un contrato en el matrimonio? El contrato es la forma oficial de una relación de amor, ¿sí? Por eso se tiene que hablar de que el matrimonio, desde luego, no es ya lo mencionaba en algún momento, no es una situación privada, no es algo que atañe a dos personas en forma individual, íntima y nada más, no. Es un contrato que toca a la sociedad, que se hace ante la sociedad, que puede ser la sociedad civil o la sociedad de la iglesia, ¿sí? Y entonces, el contrato es lo que hace propiamente la dimensión oficial, valga la expresión, del matrimonio. No solamente incluye la decisión. La decisión es importante, la decisión de amar. El amor es el fundamento del matrimonio. Pero ese amor se tiene que ratificar, se tiene que, hacer oficial a través, precisamente porque somos gentes que vivimos en una sociedad, y entonces la sociedad es la que acepta, ratifica, por eso se llama la ratificación, el matrimonio que es rato y consumado, por supuesto, ya lo mencionaba. Entonces, tener un contrato, que es el contrato matrimonial, es lo que forma oficialmente, formalmente, valga la expresión,
el matrimonio. Otra pregunta es, ¿cómo le puedo hacer para no seguir aferrada a mi relación de pareja? Bueno, pues está un poquito raro, ¿no? O sea, aferrada probablemente se refiere a una persona que se ha separado, quiero entenderlo así, y que sin embargo sigue amando. Aquí la respuesta sería muy sencilla. Si hay todavía un amor, a veces puede haber rescoldos, puede haber no un fuego que arde, pero sí hay quizás hasta cenizas. Sin embargo, si hay fuego, puede haber, si hay eso, si hay ese rescoldo, puede haber fuego si es que se aviva. Entonces, ¿no quiere seguir aferrada? Bueno, pues habrá que cortar. Dice, porque habla de una relación de pareja, también hay que ver qué tipo de relación de pareja. Se puede hablar de una relación de pareja de tipo noviazgo, se puede hablar de una relación de pareja en matrimonio, se puede hablar de una relación de pareja de unión libre, etcétera, ¿no? Todo aquello que es correcto, que es bueno, hay que propiciarlo. Todo aquello que es posible, hay que trabajarlo. Y lo que no debe ser, pues hay que quitarlo, ¿verdad? Alejándose de todo aquello que pues, nos esté impidiendo llegar a soluciones. Otra persona pregunta, ¿por qué será que me cuesta tanto trabajo perdonar a mi esposo? Pues, ¿por qué cuesta trabajo? Pues porque los sentimientos no son fáciles de dominar, ¿sí? Una ofensa, una infidelidad, una actitud negativa, agresiones, violencia, etcétera, pueden provocar sentimientos muy fuertes, muy intensos, heridas muy profundas. Eso desde el punto de vista emotivo. Hay que tener en cuenta que ordinariamente las dificultades, los problemas, sobre todo las infidelidades, rompen un elemento fundamental en la vida de la pareja, que es la confianza. La confianza es muy frágil y volverla a rehacer cuesta mucho trabajo. Por eso cuesta tanto trabajo muchas veces perdonar, ¿verdad? Nos sentimos inspirados, nos sentimos motivados desde el punto de vista del Evangelio para perdonar, y eso es evidente. Hay que perdonar de corazón, pero también hay que aprender a perdonar y también aprender a darnos tiempo porque perdonar no significa solamente decir ya, se acabó todo y olvido todo y no pasó nada. En principio debería ser, pero no, la realidad es que los sentimientos son bastante difíciles, ¿no? Y luego otra pregunta, ¿cuánto tiempo piensa usted que se debe esperar para dar el paso del noviazgo al matrimonio? Bueno, pues yo creo que esto es una situación que no tiene un tiempo establecido, ¿sí? Cuando hay el noviazgo es para conocerse en todos los aspectos, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a formación, en cuanto a sentimientos, en cuanto a conocimientos, en cuanto a todo, ¿no? O sea, poder llegar al matrimonio con un conocimiento suficiente, nunca completo, desde luego, de la otra persona. Pero ese conocimiento que lleve a una convicción profunda, que hay amor, ¿sí? Entonces, cuando hay esa convicción, pues es el tiempo ya de establecer o de realizar el matrimonio. El tiempo, pues dependerá de cada persona, depende de las circunstancias, depende de la edad, ¿verdad? Hay personas que empiezan su noviazgo muy jovencitos y, bueno, pues tendrán que esperar. Y otros que empiezan su noviazgo ya con mayor edad y, bueno, no necesitan esperar mucho, porque también el noviazgo es un tiempo de maduración. Si ya maduraron en muchos aspectos, puede ser que no necesiten tanto tiempo de novios y puedan empezar su vida matrimonial. Bien, pues seguiremos respondiendo y seguiremos abordando todas estas cuestiones que a ustedes les interesen. Y que el Señor nos bendiga a todos.